este. Listo. A ver aquí. Ok. Vamos a comenzar entonces. Ya estamos en la última clase de este taller curso acerca de los libros sapiensales, donde estuvimos revisando este, tres libros de sabiduría, que es Proverbios, Eclesiastés y Job. Y hacíamos este ejercicio mental donde pensábamos que cada uno de estos libros era una persona con ciertas características. Proverbios, una joven inteligente mujer, Eclesiastés, el crítico de mediana edad, y Job, el viejo experimentado, y que ellos se reunían para hablar acerca de la buena vida. Ya escuchamos los argumentos de Proverbios, Eclesiastés, y ya empezamos a escuchar a Job. El día de hoy vamos a terminar con la historia que nos está contando Job acerca de lo que le pasó, acerca de cómo perdió todo y cómo fue que llegó al entendimiento que ahora tiene. Entonces vamos a ver el día de hoy la respuesta de Dios. Entonces, les hago un resumen de lo que hemos visto en las últimas dos clases. Veíamos cómo empezaba todo desde el cielo, desde la digamos que desde lo más amplio y desde lo más cósmico, ¿no? Que era Dios con su corte celestial y que desde ahí se gestaba una situación importante y una pregunta trascendental de si el siervo de Dios obedecía a Dios por el beneficio que conllevaba eso, por el beneficio que conllevaba o las consecuencias de obedecer a Dios, de ser su siervo o si lo hacía o si lo hacía porque así era, o sea, no necesariamente por los beneficios. Y la prueba de ello fue Job. Entonces, empezó a cambiar su entorno, se le empezó a quitar todos los beneficios que tenía, su familia, su prosperidad, sus animales, todo lo que tenía, al punto de dejarlo sin nada. Como seguía siendo fiel a Dios, pues también fue tocado desde la persona misma, desde su salud. Y esto provocó también trastocar sus emociones y su pensamiento acerca de la justicia de Dios. Llegaron sus amigos y lo que hicieron sus amigos, con que tenían una buena intención, querían ayudarlo, animarlo, consolarlo, fue escucharlo, escuchar a Job, pero como ellos tenían una idea muy cerrada de la sabiduría de Dios, de hecho, veíamos en la clase pasada acerca de cómo Dios los evaluaba, como que más bien estaba Dios enojado con ellos porque no habían demostrado o no habían hablado acerca de la verdad de Dios. ¿Y qué era eso? Lo que veíamos la vez pasada era que ellos tenían una sabiduría, aunque amplia, muy cerrada. Vamos, bueno, esto es una contradicción. Aunque tenían mucha sabiduría de sus ancestros, su visión de las cosas era muy cerrada. Eh, Pensaban que la vida era como una retribución justa. Esto es que por cada cosa que hicieras bien, te iba a ir bien. Por cada cosa que hicieras mal, te iba a ir mal. Y no veían más allá de eso. Cuando realmente las cosas son más complejas, cuando realmente la sabiduría de Dios es más compleja, cuando la justicia de Dios es más compleja. Entonces, como no se abrían a esta complejidad y a la realidad de cómo son las cosas, se cerraban a que le estaba pasando lo que le pasaba a Job por pecado. Era la consecuencia de su actuar. Y entonces le empezaron a juzgar bajo eso. Y contestaban bajo esa sabiduría cerrada, bajo eso que no era real. Al punto de que esto empezaba a escalar. Empezaban a acusar a Job de cosas que él no había hecho, empezaban a juzgarlo a base de sus respuestas, empezaban a tomarse las cosas de forma personal, al punto de que llegaban inclusive a ofenderlo. Y eso es lo que veíamos en la clase anterior. Entonces, lo que provocó esto en Job fue lo siguiente, empezó a cerrarse, encerrarse su visión al punto de nada más ver su situación particular y su sufrimiento individual. Y bajo eso, bajo esa cerrazón, piensen un poco en este síndrome de mirada de túnel.
Cuando te está pasando algo, una tragedia o una situación muy particular, tu visión se va cerrando solamente a eso que estás viendo, esa mirada de túnel. Es, por ejemplo, cuando alguien de tu familia está en peligro, no sé, que tu hijo o alguien querido esté cruzando la calle y veas que lo van a atropellar. Tu visión se cierra solamente a eso que está pasando. Dejas de ver el entorno. Entonces hay muchas personas que por nada más ver eso se quieren cruzar la calle y son atropelladas por querer salvar a la otra persona. Esto es porque no alcanzan a ver todo su entorno, todo su alrededor, solamente se centran en esa situación. Es la mirada de túnel. Y era lo que estaba provocando los amigos de Job con Job. En vez de ayudarlo a abrir el panorama, con todo lo que estaban diciendo, estaban haciendo que su mirada se cerrara. Entonces, vean, desde lo amplio, desde la corte celestial, hasta lo que estaba pasando con Job, todo se estaba cerrando a una situación en particular, el sufrimiento de Job, si era justo o injusto. Entonces, bajo esa evaluación tan pequeña, con mirada de túnel, la conclusión de Job fue, Dios es injusto. Pero Job no estaba viendo todo el panorama. Ahora, ante esto, lo que veíamos era de que después del discurso de sus amigos, Job se cerró y llega un punto inclusive que hasta los ignora, ya empieza él a hablar para sí mismo. Pero antes de que pase eso, hay una poesía que habla acerca de la sabiduría. Esto está en el capítulo 28. Eso está en el capítulo 28, les pedí que la leyeran. Vamos a leer unos fragmentos de esto para hablar acerca de lo que dice de la sabiduría este capítulo de Job. Eh, les platico, exactamente no se sabe si esto es parte del argumento de Job o lo escribió la persona que escribió el libro de Job. Este, está dentro del último discurso de Job o de los últimos discursos de Job, pero como que tiene otro tono. De hecho, cuando acaba este capítulo, empieza el siguiente capítulo diciendo que Job retomó la palabra. No sabemos si se refiere a como que terminó esto y después volvió a hablar, o se refiere a que esto está como añadido dentro de lo que estaba diciendo Job. Pero de cualquier manera, ya sea que esto lo haya dicho Job, o sea parte de lo que escribió la persona, el autor del libro de Job, es central este capítulo y tiene el mismo efecto, que es lo que vamos a platicar. Está hablando acerca de la sabiduría, de la Jokmá. Y vamos a leer rápido esta parte de la poesía. Dice en el capítulo 28, versículo 12. Pero ¿de dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en la tierra de los vivientes. Aquí no está, dice el abismo. Aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. Vamos a pasar al versículo 23. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita, porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando Él dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Ok, si leyeron toda la poesía del capítulo 28, habla acerca empieza con una analogía de la minería, de cómo las personas empezaron a meterse en lo más profundo de la tierra para descubrir sus tesoros dentro de ella. Y eso da pie a decir, pues bueno, llegan hasta esos lugares, pero no han encontrado la sabiduría. A ver, ¿qué piensan de este poema? ¿Por qué está ahí? ¿De qué trata? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Quién quiere comentar? Job 28, sí, lo leyeron. ¿Qué piensan de este poema? Describe, yo, yo pienso que Ujú. describe cada parte por ejemplo, donde decía, es que yo leí la Reina Valera, pero está como más corta, ¿no? Y decía, por ejemplo, donde dice, senda de nunca.
la conoció ave ni ojo de buitre lo vio. O sea, aún describe cómo los animales y luego nunca pisaron animales fieros ni león pasó por ella, ¿no? En el pedernal puso su mano y se trastornó la raíz de los montes, de los peñascos, cortos ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. O sea, como que lo admiran yo lo veo así como cada detalle cuando describe, por ejemplo, aquí los animales, ¿no? Y que dice que de los peñascos, cortos ríos y sus ojos vieron todo lo preciado, como que él, aquí como que no entiendo si lo está, este, diciendo Job o están describiendo lo que el hombre está descubriendo. Ahí yo me he confundido mucho con estos libros, ¿eh? Pero yo así lo veo como dónde está y descubren ciertas partes de, de lo que está uno leyendo, ¿no? Yo así lo veo. No sé si Ok. esté bien. Esa parte que Ay, mencionas está hablando un poco de hasta dónde ha llegado el ajá, ser humano en las profundidades de la tierra, ajá, en su afán de encontrar ujú, tesoros. Ha llegado a lugares donde ningún animal ha tocado, ni los leones, ni mm, las aves, o sea, aves que tienen animales que tienen ciertas características, nunca ha tocado donde ha llegado el hombre, hasta ese punto. Y que aún llegando ahí, no han encontrado la sabiduría. Ese es más o menos el sentido del poema. Ángel, ¿quieres comentar acerca de Job 28? Sí, bueno, sí, gracias. Pues mira, ahí veo que como seres humanos, nos aferramos mucho a querer encontrar las respuestas de todo. Y eso también es como un mucho dado a nuestra soberbia o nuestro orgullo, pues queremos comprenderlo todo, pero desde nuestra visión humana, desde nuestros elementos terrenales. Y aquí lo que yo pues extraigo es que no va a ser desde nosotros, sino va a ser algo que está fuera de nosotros. En este caso es a través de Dios. No es algo a través de mi intelecto, mi razón, mi lógica, sino algo que lo encuentro en Dios y me lo da Dios. Y la conclusión que ya la hemos visto donde dice al final, ¿no? Temer al Señor, que en otras versiones, por ejemplo, dice servir fielmente al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia, o sea, son las conclusiones, pero eso no se llega nada más por pura, una deducción simple o por el simple deseo de hacerlo, sino por una comprensión de lo que precisamente es Dios. Pero eso implica una meditación constante. Si no estamos en esa comprensión, en ese esfuerzo de meditar sobre quién es Dios, pues volvemos constantemente a nuestras herramientas humanas, ¿no? Querer comprender cómo es el mundo a través de mi percepción, a través de mi conocimiento, pero es bastante limitado que queramos hacer eso. Y aún estudiosos, filósofos, por ejemplo, en la época de la cuestión de los griegos, que pues, sin duda gente sí muy inteligente, muy aguda en su cuestión de conocimientos, pero aún así ellos no llegaban a concluir, ¿no? O sea, se hacían muchas preguntas, pero no llegaban a tener la verdad y ellos mismos lo decían, ¿no? Pues sí, o sea, somos buenos para cuestionarnos, pero no hemos encontrado la verdad, que es precisamente cuando Pablo les dice eso que ustedes, ese Dios que ustedes ponen ahí, que es desconocido, de eso yo les hablo, ¿no? Digo, ahí se remonta también muchas cosas filosóficas o reflexivas sobre este tema. Entonces yo lo que puedo extraer de aquí es que con nuestras herramientas no vamos a encontrar la sabiduría. Eso viene de Dios y nos lo da Dios y eso es un don, pero, pero el tenerlo, pues precisamente implica un esfuerzo y mucha comprensión y obviamente pues nos ayuda este estudio, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te podría comentar. Gracias, Ángel. va Miguel. Ok, aquí nada más. Lo que dijiste ese es el sentido del poema.
ahorita vamos a seguir comentando, pero sí, o sea, es eso. Realmente quien da la sabiduría es Dios. Podemos llegar a comprender muchas cosas y buscar entender muchas cosas, pero realmente la sabiduría, quien te la da, es Dios. Y ahorita vamos a ver cómo está construido este poema para llegar a esa conclusión, pero sí, o sea, ese es el sentido, Ángel. Muchas gracias. Elvia, Bueno, yo lo que alcanzo a entender, temer al Señor, dice, y será sabio. Dice, ¿de dónde viene la sabiduría? Servir al Señor realmente, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia, lo que dice la Biblia. Pero cuando tú te disciplinas a la lectura, a profundizar más, creo que Dios va obrando a ese entendimiento que Dios quiere, porque muchas veces estamos sirviendo y haciendo, pero por hacer, pero no está el sentir. Yo en lo personal, ¿sí? Entonces eso me lleva a que no nada más es por hacer, sino que el conocimiento va a través de estudiar, de prepararse, de tener una disciplina, de conocer más quién es Dios para glorificarlo, para sentir, ¿no? Esa esencia de su palabra, porque pues aquí comentan de que buscaban por varias partes, ¿no? De buscar ese conocimiento, esa sabiduría y no la encontraban. Y exactamente como dice Ángel y lo dice la Biblia, sí, eso solamente Dios nos lo da. Ahí pone a cada uno el deseo que uno lo busque, porque Él es poderoso. Y al que no, pues lo hace duro. Ajá. Él permite todo eso. no, ok. Sí, Es todo. es- muchas gracias, Elvia. Sí, o sea, realmente quien da la sabiduría es Dios. Y para que nos las dé, es lo que nos dice aquí, ¿no? Apartarse del mal, eso es inteligencia. Es combinado, o sea, temor a Dios te lleva a apartarte del mal. Y eso te lleva a tener sabiduría. Pero eh, ahorita está interesante esto porque esta es la conclusión. O sea, esto inclusive lo hemos estado repitiendo varias veces en los libros de sabiduría, ¿no? Que todo el hilo conductor es el temor a Dios. Pero está padre cómo está construido aquí en el poema, porque nos lleva a la conclusión que nos decía Ángel. Y ahorita, insisto, nada más lo voy a terminar de desarrollar. Por ahí, Laura, ¿querías comentar algo antes de continuar? Sí, Adelante. junto al versículo 28 de Job 28, dice, el temor de Jehová está en la sabiduría, apartarse del mal es el entendimiento. Y yo veo que la sabiduría es un don que Dios nos da. Por ejemplo, a Salomón, él le dio mucha sabiduría y mediante eso él hizo muchos libros, ¿no? Hizo, por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, y sospecho que también metió la mano aquí en Job, pero no hay nada que indique que sea realmente participante en haber escrito esto, pero a nosotros como personas nos va dando esa sabiduría, ese conocimiento paulatinamente cuando a él le parece bien, que no sirve de nada tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, porque volvemos a lo mismo, es pura vanidad, decir soy sabio, soy inteligente, pero yo soy lo que él quiere que yo sea, no es mi decisión y muchas veces soy necia por decisión mía. No es que él desee que yo sea necia, es que yo tomo esa decisión de ser necia o de ser orgullosa o despreciar el conocimiento que me están dando porque no lo estoy comprando. Ujú. Pues yo te agradezco que tú seas uno de los medios por el cual Dios nos habla, por, por las clases que nos das, porque vamos en esa especie de túnel, ¿no? Que nombraste, que vamos caminando y está oscuro
pero si seguimos adelante, empezamos a ver una lucecita, que es la palabra de Dios, y pues debemos estar agradecidos de que Él nos juzgue dignos de recibir su conocimiento, su disciplina, y bueno, ese es mi comentario. Ok. Muchas gracias, Laura. Sí, ok. Es un don de Dios la sabiduría. Y ese es, o sea, es el pensamiento que nos lleva a entender esta poesía. Realmente la sabiduría no viene de otra cosa más que de Dios. Esa es la conclusión. Y viene no solamente, no nos las da solamente por dárnosla, sino viene a raíz del temor, de la reverencia que ya hemos platicado, de reconocer quién es Él. Entonces, a ver, nada más vamos a ir aterrizando las cosas. Esta poesía está justamente cuando terminan los discursos bueno, terminan los discursos de los amigos que están muy cerrados, no alcanzan a ver toda la verdad y por eso no se lo transmiten a Job. Y Job de la frustración los interrumpe y se descoce y empieza ya a hablar acerca pues de todo lo que ve, de las injusticias y demás. Acabando eso, empieza esta poesía de la sabiduría. ¿Por qué está aquí? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con lo que acaba de suceder? Esa es la cuestión, porque no está inserto nada más porque pues, no tenía dónde ponerlo y pues vamos a ponerlo aquí, sino es el punto de inflexión y está describiendo lo que pasó y lo que va a pasar. Lo que pasó, ¿por qué? Porque precisamente no pudieron encontrar la sabiduría. Recuerden qué es la sabiduría, la jugma. La jugma es básicamente el cómo funcionan las cosas y saber cómo hacerlas. Eso es básicamente la jugma, en cualquier dimensión, en cualquier aspecto de la vida que te imagines. Y entonces habla de cosas, de cierta sabiduría la que ha alcanzado el hombre, las herramientas que ha construido para poder cavar y para poder darse cuenta que adentro de la tierra hay tesoros, está el oro, están las piedras preciosas. Entonces, el hombre ha llegado a cierta sabiduría que lo lleva a hacer ese tipo de cosas, que lo lleva a adentrarse a la tierra, a descubrir tesoros, a hacer muchas cosas. Esto, digo, si lo piensan actualmente, ya ha llegado a niveles sorprendentes. El hombre ha llegado a las profundidades del mar, ha llegado al espacio exterior, ha llegado a lugares que ningún ser vivo ha podido llegar, ¿no? Y esto con cierta jokma, con cierta sabiduría, porque ha tenido ese conocimiento acumulado, ¿no? Pero aún con todo eso que el hombre ha podido lograr, no ha llegado a la sabiduría de Dios, a la sabiduría profunda. Sí es como un tipo de sabiduría donde puedes entender las cosas como son, el por qué hacemos las cosas. Un poco es el sentido de la apologética, el sentido de entender cómo es la función de la ciencia. La ciencia te lleva a entender cómo suceden las cosas, pero no el por qué. El por qué es lo que realmente te lleva a saber pues el propósito del hombre, el propósito de por qué fuimos creados. Y ese tipo de sabiduría que te lleva más al por qué es la sabiduría que está hablando aquí en Job. Es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que viene del temor que le tenemos a Dios, de la reverencia que le tenemos. Y esa es la sabiduría que no encuentran. Es la sabiduría que por más que cabes en la tierra, por más que subas a los cielos, por más que con todo lo que sabemos como humanidad podamos alcanzar, no vamos a alcanzar esa sabiduría, porque esa sabiduría la tiene Dios, la pondera Dios, Él la tiene, Él la hizo, Él la midió, Él la tiene, y es el único que la puede dar. Y por eso llega a esa conclusión. Dice en el versículo 28, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Dios te está dando la respuesta. La única manera que alcances este tipo de sabiduría es si me respetas, si ves quién soy yo, si me reverencias, si te das cuenta quién es el que te la puede dar, porque Él es el que la tiene, el que la creó.
Es la única manera. ¿Y por qué está aquí? Porque precisamente no estaban teniendo temor de Dios, ni menos los amigos de Job. Y Job, a raíz de todo lo que estaba pasando, estaba teniendo su mirada de túnel y no estaba alcanzando a ver que Dios estaba ahí. Este es el punto de inflexión, este poema. Hasta aquí ya llegó lo más hondo, ¿no? Job ya acusó a Dios de injusto, los amigos ya se quedaron sin saber qué contestarle a Job, llegaron al punto de inflexión, ya aquí no podían decir ni hacer más. Acabando este poema, lo que pasa, ya Job, como en sus adentros, ignorando a sus amigos, empieza a decir, es que yo era así, yo tenía esto que vino de Dios y yo ayudaba a las personas y demás, y después me pasó esto. Y no lo entiendo, no lo entiendo. No alcanzaba a ver la sabiduría. Había perdido este temor de Dios. Que ahorita vamos a ver esto en qué se traduce en lo práctico, que básicamente se traduce en tenerle confianza a Dios. Esa es fe. Pero Job ya no la tenía. No, no, por más que había platicado con sus amigos y que él había reflexionado, no había alcanzado a llegar a esa sabiduría. Pero aquí es donde entra entonces, de la mirada de túnel, empieza de nuevo a expandirse. Y esa expansión empieza con uno de las personas que estaban ahí, que no se mencionan antes, con Eliú. Entonces, les voy a compartir la diapositiva y vamos a ver cómo esto empieza de nuevo a expandirse, esta mirada de túnel. A ver, ahí está. Ok. Entonces ya hablamos acerca de la sabiduría. Y es cuando en el capítulo 32 interviene una persona del cual no habíamos escuchado mucho. De hecho, sigue siendo un misterio porque cuando Dios evalúa a los amigos de Job, no menciona a Eliú. Eh, ¿Y quién es este Eliú? O sea, ¿qué pasa aquí? Vamos a leer en Job 32, versículo 1 al 15. Bueno, del 1 al 5 creo que era. Vamos a leer, dice. Al ver los tres amigos de Job que éste se consideraba un hombre justo, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job porque se justificaba más a sí mismo que a Dios. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían nada que decir, se encendió su enojo. Entonces, eh, Eliú parece que era o un joven o tal cual un niño. O sea, eh, si tomamos literal esto de que no había hablado porque no era mayor de edad, y para los judíos o para la época antigua, un mayor de edad era alguien que ya tenía los 13 años. Entonces, imagínense, probablemente era un chavito, o sea, alguien de 13 o menos años que estaba ahí. Probablemente por eso ni siquiera se mencionó, porque pues no eran considerados como ya alguien adulto o una persona a cual mencionar porque todavía no era un niño. Entonces, él no había hablado, pero al darse cuenta de lo que estaba pasando, como que dice, aquí no es posible que no estén alcanzando a ver lo que está sucediendo. Tanto están mal los amigos de Job, porque no sabían cómo responderle, como veía mal a Job, porque aquí lo dice, porque se justificaba más a sí mismo que a Dios. Había dejado de ver a Dios y solamente se había centrado en su sufrimiento, la mirada de túnel. Entonces es cuando ya no aguanta más Eliú y dice, bueno, ya no puedo creer que no hayan llegado a ir más allá de lo que llegaron. Y entonces, una de las cosas que dice en Job 32 versículo 14 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo y cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en la tumba y de cruzar el umbral de la muerte. En el versículo 29 dice, todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la tumba.
para que la luz de la vida nos alumbre. Básicamente el argumento de Liu está agregando un matiz a lo que le estaban diciendo los amigos de Job. Los amigos de Job atribuían lo que le ocurría a Job porque había pecado, porque era consecuencia de su maldad. Y lo que dice Liu es, no es siempre así. Realmente nos puede ir mal o podemos sufrir porque así es una manera en que Dios nos está hablando. Porque a través de ese sufrimiento Dios nos puede preparar para no caer en algo peor, o para no caer en pecado, o para no o para prepararnos ante situaciones futuras. Si se dan cuenta, empieza a romper con esta idea de la compensación, de la retribución justa y empieza a ir más allá. No se trata solamente el sufrimiento de una consecuencia, sino también puede ser una prevención, algo para lo cual Dios nos está preparando para alguna situación o inclusive para ver las cosas de diferente manera para no caer en pecado. El sufrimiento no necesariamente es malo, sino es algo que nos puede preparar, nos puede llevar a algo mejor. Entonces, esa es la intervención de Eliú, pero a pesar de eso, todavía sigue viendo a Job como alguien que sí pecó. Si usted sigue leyendo el argumento de Eliú, se van a dar cuenta que sigue tratando a Job como un pecador. O sea, a pesar de que agrega un matiz que va más allá de la sabiduría que habían llegado sus amigos, sigue viendo a Job como un pecador. O sea, sigue todavía sin ver lo que estaba ocurriendo. Entonces, esa es la intervención de Eliú, es interesante, probablemente, voy a insistir, es un misterio Eliú, probablemente era un chavito que habló, lo cual también es curioso porque alguien que agregó un matiz más a la sabiduría de Dios era un niño, de quien tal vez no se esperaba que agregara esa sabiduría, la sabiduría tendría que agregarla a alguien mayor, alguien sabio, alguien que ya había vivido, y sin embargo, no la había agregado esas personas, sino un chavito. Ok, y entonces llegamos al clímax de la historia, que inclusive Liu lo preparó. Liu habla, entonces, ¿quieres que Dios te hable desde la tormenta? Pues ahí viene la tormenta. Y con eso acaba Liu, y es lo que pasa después en Job 38, desde la tormenta, desde la tempestad, el Señor le respondió a Job. ¿Y qué es lo que le responde? Es curioso porque hubiéramos nosotros esperado que Dios se defendiera y que Dios le contestara directamente a Job acerca de lo que le estaba acusando, de que era injusto. Pero en vez de eso, su respuesta es curiosa, porque hasta parece evasiva, pero no lo es. Vamos a ver qué responde Job y vamos a ¿cómo que responde Job? Vamos a ver qué responde Dios y vamos a comentar un poco su respuesta para entender qué es lo que Dios le estaba transmitiendo aquí a Job. En Job 38, versículo 2 dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo? Con palabras carentes de sentido. Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos y quién puso su piedra angular. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. En el versículo 19 dice, ¿qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? Todavía le sigue preguntando a Job que le respondiera. En el versículo 33, ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? En el versículo 36 dice, ¿quién infundió la sabiduría al corazón y dio inteligencia a la mente? En el versículo 39 dice, ¿cazas tú la presa para las leonas y sacías el hambre de sus cachorros, cuando yacen escondidas en sus cuevas y se tienen al acecho en sus guaridas? Ok, son varias preguntas que pues no son tan sencillas de responder. Pero ¿por qué hace esto Dios? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué Dios le pregunta todo esto a Job? ¿Cuál era la intención de Dios al preguntarle esto? Pues para que se diera cuenta de su soberanía, de su A majestad ver, de Dios, ok. y Para que se que él diera, no podía
hacer todo lo que él pues hace. Ok. Para que se diera cuenta O de su sea, soberanía. Lo cual Job ya lo decía. O sea, Job reconoce la soberanía de Dios, pero aquí hay algo más que Dios le está haciendo ver a Job, aparte de que él tiene el poder, sí, él tiene el poder para pues, hacer todo lo que se está haciendo en el mundo. Eh, para, Adela, adelante. para que supiera quién es Dios y todo lo que puede hacer, ¿no? Para que supiera quién es Dios y todo lo que puede hacer. Ok, sí, Y sobre todo, soy Adriana, y sobre todo que él no podía hacer absolutamente nada de lo que Dios había hecho, ¿no? O sea, de que Job fuera consciente de que él no podía hacer absolutamente nada de lo que Dios había hecho. ok. Dijiste algo interesante y creo que lo voy a retomar desde ahí, para que Job fuera consciente. Si ustedes leen los argumentos de Job, la poesía de Job, ahí habla Job acerca de la soberanía de Dios y de que Dios puede hacer muchas cosas. Da a entender que Job sí sabía de la soberanía de Dios, pero estaba pasando lo que les decía. Conforme platicaba más con sus amigos, su mirada, su vista se estaba haciendo pequeña. Solamente iba se en el estaba túnel, ¿no? enfocando en su dolor, en lo que le había pasado a él. La mirada de túnel, acuérdense, la mirada de túnel, y Y la solamente se mirada del centró en túnel. él. Sí, ¿Qué es lo que hace Dios? Le vuelve a expandir. O sea, primero Eliú, cuando dice, es que no siempre las cosas, no te va como, no te van, lo que te está pasando no siempre es consecuencia de lo que haces. Extiende un poco esa mirada. Y cuando se aparece Dios, le vuelve a extender mucho más la mirada. A ver, espérate, esto es más complejo. Ve quién soy yo. Entonces, lo que hace Dios es como hacerle ver, no solamente te centres en lo que ahorita te está pasando, reconoce todo lo que yo estoy haciendo. No porque nunca lo haya visto Job, sino porque en ese momento no lo estaba viendo Job. Y le muestra, digamos que, todo lo que Dios hace en su creación. Eh, Estas preguntas que le hace Dios a Job no es con la intención de que Job le contestara como tal, sino la intención de Dios al hacerle estas preguntas es que, confiara. que volviera a tener esa visión, que tuviera conciencia de realmente quién era Dios. Pero era como un recordatorio, era como, a ver, ubícate de nuevo en el lugar en el que estás y quién es Dios, porque lo había dejado de ver por su mirada de túnel. Entonces, le vuelve a hablar acerca de la creación, le vuelve a hablar acerca de la sabiduría, de la naturaleza, le lleva a que volviera a ver quién era Dios. Eso fue lo que hizo Dios, es mostrarse, mira, todo esto soy yo y todo esto es lo que hago. Deja de ver solamente lo que estás viendo, solamente tu sufrimiento, tu ensimismamiento. Ve todo quién soy. Y esto tiene un propósito, es date cuenta que no soy solamente tu sufrimiento, sino todo esto es lo que soy y todo esto es lo que hago y lo que hago por ti. Si escucharon el podcast, ellos dan un ejemplo que es muy curioso que quiero retomar. Se los voy a leer, se los voy a mostrar. Lo sacaron ellos de una revista satírica cristiana y que habla acerca de una afirmación que hace un periodista. El artículo se llama ¿Acaso Dios ha hecho algo por mí? Dice un hombre mientras respira. Y lo que él dice es lo siguiente. Las fuentes confirmaron ayer martes que el libre pensador local Jared Olson cuestionó la idea absurda de que Dios alguna vez haya hecho algo por él. Hizo su declaración mientras inhalaba oxígeno y exhalaba dióxido de carbono en un proceso complejo que supera ampliamente su capacidad mental para comprenderlo en su totalidad. La idea de que exista Dios simplemente nos retrasa, opinó Olson.
mientras las membranas de su laringe vibraban para modular el flujo del aire proveniente de sus pulmones, de modo que su habla fuera audible para las personas que lo escuchaban a través de las intrincadas estructuras de sus oídos, las cuales transformaron instantáneamente las invisibles ondas sonoras en pensamiento abstracto en el tejido nervioso de su cerebro. A ver, es complejo lo que sucede en sí. O sea, lo que ahorita yo estoy haciendo es complejo. El que yo haya procesado información en mi cerebro de forma conceptual, cosas que son reales, y que eso lo haya procesado de tal manera que pueda mi cerebro mandar señales para que yo pueda mover mi boca, mi lengua, mis cuerdas vocales y el aire que sale de mí para transmitir ondas a través de un aparato electrónico que a la vez transmite información para que llegue al aparato electrónico que tienen ustedes y tanto puedan verme como puedan oírme y puedan ustedes procesar esa información a través de sus oídos, que pase las ondas a través de sus oídos, lo que ve, la información a través de sus ojos, y que eso pase en su cerebro y lo puedan estar procesando de tal manera que puedan entender lo que les estoy diciendo, es simplemente asombroso. Y eso lo hizo Dios. Pero no nos ponemos, no nos detenemos a pensar en eso, sino simplemente, Dios, ¿qué hizo por mí? A través de la misma, los mismos instrumentos tan complejos que Dios ha creado, que tenemos vida, que nuestro cuerpo funciona, todo eso que es complejo, o sea, tenemos vida, ¿se han preguntado eh, por qué al respirar es que tenemos vida? ¿Cómo funciona todo nuestro cuerpo? ¿Cómo es que se procesa todo nuestro cerebro para tener los pensamientos y pensamientos que nos llevan a creer, pues Dios, ¿qué está haciendo por mí? Es complejo, pero Dios nos los ha dado. Pero a través de esos mismos instrumentos es que los usamos para decir, Dios no es justo, Dios no se preocupa por mí. ¿Cómo, no? Como este ejemplo, ¿no? Que hablan de este periodista. Entonces, vean la complejidad. Dios nos está abriendo la mirada de túnel. Vean todo lo que hay a su alrededor. Vean todo lo que estoy haciendo por ustedes. Vean la complejidad de toda la creación. Porque eso soy yo. Eso yo lo hice. Ve más allá de lo que te está pasando, del dolor que estás sufriendo. Porque hay cosas que van más allá de eso. Y eso con una intención de que Job abriera su mirada de túnel para que volviera a confiar en Dios. Entonces, el argumento de Dios se sigue expandiendo la visión de Job. Entonces, vamos a seguir viendo qué dice Dios. Eh, ah, 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 en el capítulo 40, voy a leer algunos fragmentos. En el capítulo 40 dice lo siguiente. A ver, esperen, déjenme mover esto que no me deja ver. Ahí, ahí está. Dice, el Señor dijo también a Job, ¿corregirá el Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job respondió al Señor, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano, hablé una vez y no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. En el versículo 6 dice, el Señor respondió a Job desde la tempestad, le dijo, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? De lo cual estaba siendo acusado. ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad, da rienda suelta a la furia de tu ira, mira a los orgullosos y humíllalos, mira a los soberbios y somételos, aplasta a los malvados donde se hallen, entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Yo por mi parte reconoceré que en tu mano derecha está la salvación.
A ver, ¿qué es lo que entonces está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que qué es lo que Dios le está diciendo a Job? A ver, tú me estás cuestionando de todo esto, donde según tú no estoy siendo justo. Vente de este lado. A ver, ponte en mi posición. ¿Puedes hacer todo lo que yo hago? ¿Puedes juzgar con justicia? ¿Puedes hacer que que las cosas funcionen? ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo harías la justicia? No solamente de tu situación, sino de toda la humanidad, de toda la creación. ¿Cómo actuarías con justicia? No sé si han visto una película que se llama Todopoderoso, ahí lo tenía en la imagen, que sale Jim Carrey. Y, digo, lo toma de forma muy superficial, pero un poco la premisa es esa, de que también cuestiona lo que hace Dios, el personaje, y Dios le dice, ah, pues bueno, entonces tú sé Dios por un día y a ver qué haces. Y pues de forma chistosa, pues la riega, ¿no? En todo. Eh, pero la premisa es la misma. A ver, tú que dices que estoy actuando con justicia, vente de este lado. ¿Tú cómo harías las cosas? ¿Cómo juzgarías a las personas? ¿Cómo dirías este es justo, este es injusto? Y a veces nosotros nos tomamos esa atribución. Decimos, es que esta es una mala persona, esta es una buena persona, pero no conocemos todo, no conocemos el contexto, no conocemos las intenciones, no conocemos la educación, no conocemos realmente muchas cosas. Y nos atrevemos a juzgar a base de una acción que nos hicieron a nosotros. Nos trató bien, es buena persona, nos trató mal, es mala persona. Eso no es justicia, es una visión muy limitada. A ver, ponte en el lugar de Dios. Él ama toda su creación. Si ven hacia dónde va el argumento, vuelve a expandir la visión de Job. Ah, caray, no, pues no es tan sencillo juzgar si alguien es justo o injusto, mucho menos a Dios, ¿no? Por eso él ya no se atreve a contestar, dice, no, eh, no, yo ya no voy a volver a hablar, me doy cuenta de mi insensatez. Y les voy a poner un ejemplo. Yo estaba pensando en un ejemplo un poco más práctico para demostrarles qué es lo que Dios estaba haciendo. Y digo, bajo las carencias de mi argumento, les voy a poner este ejemplo que a mí me tocó vivirlo y que me acordé, pensando, reflexionando en esto que estaba contestando a Dios. Eh, Me acuerdo cuando era más chico, yo tendría como unos 10 años y uno de mis hermanos tenía 15. Fuimos a ver a mi papá y mi hermano mayor le pidió una guitarra, quería comprarse una guitarra. Y mi papá lo que le contestó, en ese entonces, mis padres eran divorciados. Entonces, pues nosotros vivíamos con mi mamá y pues de vez en cuando íbamos a ver a mi papá. Cuando mi hermano le pidió a la guitarra, mi papá le contestó, no, que la compre tu mamá porque yo le estoy dando una pensión para ustedes. Le estoy dando un dinero de mi sueldo, un porcentaje para que ella lo gasten ustedes. Entonces, pregúntale a tu mamá qué le está haciendo ese dinero. Y le metió un poco de cizañita para que pues cuestionara un poco lo que mi mamá hacía con el dinero que le daba de la pensión. Entonces me acuerdo que cuando regresamos a la casa, pues mi hermano estaba enojado, ¿no? Y le empezó a cuestionar a mi mamá. Oye, ¿qué haces con el dinero que te da mi papá? Él te da cada quincena dinero para nosotros. Por qué no me compras cosas? Y le empezó a cuestionar. Entonces, mira, yo recuerdo, digo, lo que recuerdo, mi mamá tranquila, dice, ah, vamos a hacer cuentas. Entonces, se sentó con él y empezó a hacer cuentas. Miren, esto es lo que gastan ustedes. Le hizo cuentas de cuánto está pagando por la casa, de cuánto gasta en la comida, en pasajes, en ropa y pues en entretenimiento. Empieza a hacer cuentas. Esto es lo que estoy gastando en ustedes. Esto. Le enseño. Esto lo gasto en los tres. Y pues bueno, esto es lo que me da tu papá. Y le enseñó sus recibos de pago y cuánto le estaban, cuánto pues, le daba de la pensión. Dice, ah, ok, tú, tú quieres tu parte porque todo lo que me da mi papá no es solamente para ti, sino es para los tres, para los tres hijos. Entonces, vamos a dividir lo que nos da tu papá, que no era tanto, no era como se imaginaba mi hermano.
lo dividimos entre tres y esa tercera parte te corresponde, pero entonces yo ya no voy a gastar en este tipo de cosas para ti. O sea, nada más lo más básico lo voy a gastar en ti. Y lo demás tú lo administras como quieras. Pues mi hermano no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Que realmente mi mamá pues estaba administrando mejor el dinero cuando lo hacía para los tres y que pues era una forma más justa de hacerlo. Y se dio la arrepentida de su vida, ¿no? Pero esto fue por desconocimiento y fue por dudar de ella. Este, Eso es lo que pasó con Job. Dejarse llevar, dejarse llevar por lo que Pues el otro dejarse comentó. influenciar, que es un poco lo que estaba haciendo Satanás aquí, o el acusador, ¿no? O sea, en parte lo que estaba Sí. haciendo era, y es lo que también estaba haciendo con Jesús cuando lo probó en Mateo 4, que era básicamente con una verdad a medias, hacerte dudar de lo que Dios estaba haciendo. Y con lo que le hizo a Job, en parte era para hacer dudar a Job de Dios. Entonces, este, y en parte lo logró, o sea, hizo que su mirada se cerrara nada más a ver a su sufrimiento, pero no estaba viendo todos los demás gastos, todas las demás cuentas que Dios estaba haciendo por él. Y en general por la creación, porque no solamente se trata de Job, ustedes leen la respuesta de Dios y no está hablando de Job, está hablando de su creación. O sea, la cosa es más compleja. Así como que, sí, Job, tú eres parte de mi creación y te amo, pero yo estoy viendo también todo lo demás que es parte de mi, que es toda mi creación. Ve más allá de lo que te está pasando. Estoy manejando todo. Entonces, digo, mi hermano, por ejemplo, yo creo que pensó que el dinero se lo gastaba en ella y no estaba viendo en todos los demás gastos fijos y en todos los demás gastos que hacía por nosotros. Y cuando lo vio, pues se sacó de onda. Lo mismo sucede con Job. Cuando Dios le muestra, mira, todo esto estoy haciendo. Estoy al cuidado de toda mi creación. No solamente son ustedes los humanos, no solamente eres tú, Job. Es la naturaleza, son las leyes físicas, es la biología, son los animales, las plantas, el ecosistema, la tecnología. Yo estoy en todo. Confía un poco en mí. Entonces, y el último capítulo de la contestación de Dios se centra en dos animales. Vamos a leerlo y vamos a estar acabando el argumento de Dios. Entonces, ok, eso es lo que le contesta a Dios. Y ya Dios acaba hablando de dos animales que son como animales legendarios, que es el Behemoth y el Leviatán. El Behemoth, muchos piensan que era como una especie de hipopótamo, pero pues no se tiene la seguridad. Probablemente era un animal pues que ya se extinguió, igual que el Leviatán. El Leviatán piensan que era como una especie de un cocodrilo enorme, pero pues no se sabe, ¿no? Entonces dice lo siguiente en el capítulo 40, versículo 24. Mira a Behemoth, criatura mía, igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes, cuánta fuerza hay en sus lomos. Su poder está en los músculos de su vientre. En el versículo 24 dice, ¿quién ante sus ojos se atreve a capturarlo? ¿Quién puede atraparlo y perforarle la nariz? Como si fuera un animal domesticado. Y después habla de Leviatán en el capítulo 41, versículo 1, dice, ¿puedes pescar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz y perforarle la quijada con un gancho? ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros y atarlo para que tus niñas te entretengan? En el versículo 33 dice, es un monstruo que a nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos, él es el rey de todos los soberbios. Entonces, digo, fuera de la parte mitológica y simbólica de Leviatán, porque muchos lo han relacionado con el mismo Satanás,
Lo que está transmitiendo Dios es, mira, vean estas criaturas tan poderosas, tan majestuosas. Tú eres capaz de hacerles algo, de domesticarlas. Puedes inclusive cazarlas. O sea, la otra vez estaba leyendo estaba viendo un video que discutían acerca de cuántos hombres se necesitan para vencer a un gorila a golpe limpio. Y decían que pues se necesitan alrededor de 100 hombres, de 100 hombres, y eso coordinados. Entonces, un gorila, ahora, animales tan grandes, tan poderosos, ¿qué les puede hacer el hombre? Y esas son creación de Dios. Y Dios las creó con esas características por el motivo que Él haya designado, pero son creación de Dios y Él las puede contener, Él las puede poner en un lugar determinado con ciertas características, pero a lo que le sigue expandiendo, date cuenta, o sea, toda esta es mi creación, va más allá de lo que te está ocurriendo a ti, hijo. Todo esto yo lo creé por mi gloria, por mi complacencia. ¿Y tú qué le puedes hacer a todo esto? ¿Tú lo contendrías? ¿Tendrías ese poder, esa sabiduría, esa justicia? Y ahí acaba el argumento de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le expandió de nuevo su mirada de túnel que tenía en ese momento, se le expandió con una finalidad. Sí, recuerda quién soy yo, porque en parte lo sabía Job. Sí, en parte le contestó porque porque Job había retado a Dios de que se presentara ante él a que le contestara por qué le está ocurriendo las cosas. Pero todo esto con una finalidad. Confía en mi hijo. Te estoy demostrando todo esto para que vuelvas a confiar en mí. Ten temor, reconoce quién soy yo, pero no nada más para que me tengas miedo o no para que digas, oh, sí, Dios todo lo puede, sino para que me tengas confianza, para que me tengas fe, vuelvas a confiar en mí. Y es lo que pasa. Entonces, ya para ir finalizando lo que el argumento del libro de Job, eh, se acordarán que hacíamos esta pregunta, ¿por qué hacemos cosas buenas? ¿Por qué el ser humano hace cosas buenas? Ya veíamos que el argumento del acusador era porque recibíamos alguna gratificación a cambio. Ya vimos que con Job no fue así. Pero teníamos otra pregunta que responder. ¿Pero se puede corromper la naturaleza buena del hombre? La respuesta es que sí. Sin embargo, ¿qué es lo que ayuda a que no nos corrompamos, a que sigamos haciendo lo bueno a pesar de que nos vaya mal, a pesar de las injusticias de la vida? Y la respuesta es la confianza o la fe en Dios. Eso es lo que nos lleva a seguir haciendo lo correcto. Y esta confianza y fe no nace de la nada, sino nace de la reverencia o del temor a Dios. Y eso es algo que tenemos que estar viendo constantemente. Eso es lo que debieron haber ayudado los amigos de Job ayudar a ver a Job, pero no lo hicieron. Termina, termina Job de hablar. ¿Recuerdan este ejercicio que hacíamos con los tres libros de que fueran personas? Entonces, este señor grande, de edad avanzada, que demuestra sabiduría pues en su persona, esto es lo que le termina contestando a sus otros dos amigos. Les dice, pues que lo mejor que podemos hacer en la vida es confiar. Ya vimos de dónde salió esta manera de pensar. No nació de la nada, sino de su experiencia. Lo mejor que podemos hacer en la vida es confiar y conocer verdaderamente a Dios, inclusive ante los sufrimientos extremos, injustos e incomprensibles. Y vamos a acabar con lo que contesta Job en el capítulo 42, versículos 2 al 6. Esto lo dice Job. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo.
Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas, que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De a oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Entonces, esto fue lo que provocó la respuesta de Dios a Job. Se dio cuenta quién era Dios. Y es curioso lo que dice, ¿no? Dice antes, o sea, me doy cuenta de que no sé muchas cosas. Tú lo sabes todo y que nadie puede frustrar tus planes. Que no, igual y no conozco la respuesta de por qué me pasó lo que me pasó, pero confío en que tú sí y que tú, tu justicia, tu sabiduría y tu amor me están protegiendo. Y esta experiencia de sufrimiento extremo, y de ver la majestuosidad de Dios, lo llevó a algo interesante. Antes había escuchado de ti, sabía que por ahí andabas, pero ahora te veo. Ahora tengo esta cercanía, esta experiencia contigo. Ahora te puedo ver con mis propios ojos. Y reconozco pues mi humildad, mi humanidad. Soy tan pequeño delante de ti. Y aún así tú estás delante de mí y te me has presentado. Ahora ya te conozco mejor. Te conozco bien. Y aquí acaba. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva la sabiduría? Hacia Dios. Pero no sale de la nada. Sale de una búsqueda constante y de las experiencias, tanto de alegría como de sufrimiento que podamos tener. Sale de nuestra vida misma y de la reflexión de esa vida. Pero si no va acompañada de la reverencia hacia Dios, del temor de Dios, si no va acompañada de este reconocimiento humilde de quiénes somos a través de este temor de Dios, si no va acompañada entonces de la confianza hacia Dios, que Dios es quien nos da la sabiduría, no la vamos a encontrar. Va a estar oculta ante nosotros. Y no vamos a procesar la realidad como realmente es. No vamos a ver el Jokmá en su totalidad, cómo funcionan realmente las cosas, las que vemos y las que no. Entonces, por más que podamos ser unos eruditos en ciencias, en cualquier ciencia, no vamos a tener esa Jokmá que viene de Dios. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos entonces para tener esa sabiduría como la tuvo Dios, como la tuvo Job, esa sabiduría que nos lleva a conocer realmente cómo es Dios y a estar con Él, a tener esa experiencia con Él. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos con Él. Entonces, estos son los libros de sabiduría. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les Muy llamó la... enriquecedora, Miguel. Salir Pues de ese túnel perdón, de la oscuridad, perdón. A Sí, ver, adelante. bueno, ah, Cori. sí, sí, mira, Miguel, justamente ahorita que empezamos, que preguntabas por qué Job había pasado, o sea, por qué le había pasado todo eso a Job, en mi mente vino como para ser humilde Ujú, y reconocer, este, pues de qué tamaño era él y de qué tamaño era Dios, ¿no? Pero esto me sirve a mí mucho para igual reconocer que aunque hemos sufrido, aunque hemos pasado por cosas muy fuertes, este, no nos podemos estancar ahí en el sufrimiento, sino seguir adelante y reconocer el poderío del Señor. Y en este caso, pues también de Jesús, ¿no? Que es el que nos ha ayudado. Decías ahorita que Job tuvo que reconocer que estaba ahí Dios siempre, ¿no? También. Y pues no quiero sonar presumida, pero este taller me ha servido para eso, para saber que Dios está junto a mí. Y eso me ha dado fortaleza y me ha dado firmeza para seguir adelante y poder ayudar a muchas hermanas. Entonces, la realidad es esa. Yo antes había oído de él, pero todo esto ha servido para que yo ahora sé que él está junto a mí y me siento fuerte, me siento valiente.
Entonces, pues muchas gracias, Miguel, por este tiempo. La verdad es que me enriquece mi mente y mi corazón el escuchar la palabra de Dios, pero plasmada así, en historias, en estar escuchando. Entonces, esto me ha servido mucho y te agradezco mucho y pues también a tu esposa, ¿no? Que es un conjunto tú y tu esposa, entonces, pues dale las gracias también de mi parte. Sí, gracias, Corey. Gracias, Lara. Adelante, Ángel. Y sí, gracias. Bueno, primeramente, pues reconociendo el esfuerzo que haces, la dedicación, el tiempo, pues siempre eso es algo muy valioso, lo que nos das, y eso pues lo agradecemos mucho. Todo esto requiere de una preparación, y bueno, cuando estamos dedicados a dar clases o estar al frente de una charla alguna función dentro de la iglesia que requiere precisamente transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, pues no es nada fácil, como que a veces también necesitamos valorar mucho lo que implica el poder transmitir la palabra, porque son muchas horas de estudio, muchas horas de investigación, y yo sé que eso tú has hecho, y yo lo sé, pues porque yo a veces me invierto en hacer eso y eso no se ve, o sea, eso no se ve, son horas de estudio, son de estar leyendo libros, estar viendo en internet, y eso no se ve, y yo sé que lo haces, entonces eso lo aprecio mucho, lo valoro y lo agradezco porque pues es tu tiempo y sobre todo que lo quieres compartir y eso pues todavía lo hace más agradable y de mucho más valor. Por otro lado, mira, yo lo que concluyo, llego a la reflexión en base a todo esto que que nos has permitido revisar, analizar. Mira, yo creo que nuestro problema como seres humanos es que hemos tratado de entender la sabiduría de Dios a través de nuestra humanidad, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra lógica. Y creo que ahí viene nuestro tormento, porque desde algo tan pequeño como es nuestra comprensión humana, queremos comprender algo tan majestuoso como es la soberanía de Dios. Y eso siempre nos lleva a mucha controversia, mucha polémica. Y entonces, finalmente, lejos de poder comprender cómo actúa Dios a través de su sabiduría, más nos llenamos de dudas, más inclusive nos podemos enojar, podemos incluso estar más llenos de interrogantes que de respuestas. Pero aquí fíjate que, bueno, o sea, ahorita lo leemos y sin duda sabemos, podemos reconocer intelectualmente que pues nunca vamos a comprender esa soberanía de Dios por todo lo que él hace, todo lo que él controla, todo el dominio que él tiene sobre la creación. Pero fíjate, yo me iría a las cosas del día a día, que precisamente creo que el objetivo de este curso también es que podamos hacer práctico esto, porque fíjate, cuando alguien nos engaña, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos hiere, llámese un familiar, llámese tu jefe en el trabajo, llámese el vecino, el amigo, el mismo hermano de la iglesia, ahí la pregunta es, ¿dónde está la sabiduría de Dios en eso? Porque es ahí donde empezamos nosotros a cuestionarnos y a enojarnos y estar de malas, y ahí se nos olvida todo, o sea, se nos olvida Job, se nos olvida Eclesiastés, se nos olvida Proverbios, y como tú decías hace rato, todo lo juzgamos en base a un solo acto. Entonces, si alguien a mí me lastimó o hizo algo contra mí, a mí, ya toda la Biblia la hago a un lado y no, a mí me afectaron, a mí me hicieron, entonces mi justicia es que, y entonces actúo como los hijos de la tormenta tropical, ¿no? Que Dios les mande un rayo para que se los eche porque a mí me hicieron daño, ¿no? Porque a mí me están afectando. Entonces, esa naturaleza humana es muy predominante en nosotros porque luego yo quiero justicia, pero mi justicia, o sea, yo quiero que las cosas se resuelvan a mi favor y muchas veces en base a mi conveniencia y mis intereses. Y ahí se arruina todo, porque ya soy irracional, o sea, soy como un animalito actuando nada más por instinto, ¿no? Si me atacan, pues lanzo la mordida o lanzo el garrazo y pues yo también te voy a lastimar. ¿Por qué? Porque hay una reacción que es lógica y es justificable, pero ante Dios eso no es así, ¿no? O sea, la sabiduría de Dios no es así. Entonces yo creo que poder comprender un poco más esto
nos debe de llevar a que precisamente en esos casos nosotros podamos no nada más quedarnos con el simple juicio de decir, esta persona es mala, merece la muerte, ¿no? O merece que, es más, ni merece a Dios, ¿no? Ni merece que le hablen de la palabra, porque somos así, somos muy viscerales y luego nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, nos gana la ira y nosotros, pues, fíjate, aunque no queremos serlo, pero terminamos siendo, terminamos ocupando el lugar de Dios al ser juiciosos y condenatorios. Y generalmente somos así, o sea, somos así, no se nos quita, es muy complicado que se nos quite, pero obviamente eso lo logramos superar o ir resolviendo cuando precisamente hay un conocimiento más profundo de la naturaleza de Dios y entonces eso ya nos ayuda a no ser tan arrebatados a la hora de tomar decisiones o de querer tener una respuesta inmediata de cosas que tienen un trasfondo mucho más amplio de nuestras propias circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo termino como conclusión de ver más el escenario más amplio y no nada más quedarme en lo que a mí me afecta, en lo que a mí me duele o en lo que a mí me hace daño, porque también fuera de esto, pues hay cosas que también se afectan y que yo no las estoy considerando. Y así como ahorita mencionabas, ¿no? Hay cosas, Dios lo ve todo, pero nosotros, yo nada más en mi corta visión, pues yo nada más me centro en mi sufrimiento y para mí eso está mal y no debe de ser y todo lo demás no me importa, cuando en realidad deberíamos de considerar más lo de afuera para entonces poder comprender que esa justicia de Dios se sigue cumpliendo muy a pesar de que a veces eso no me favorezca. Pero bueno, muchas gracias, esos son mis comentarios y bueno, pues ahí les dejo esto. Gracias, Miguel. Gracias, Ángel. Sí, yo nada más quiero enfatizar lo que dices, ¿no? Todo esto no es nada más para conocer más acerca de estos libros y ya, sino la idea es de que nos dé un entendimiento más amplio de cómo son las cosas y esto lo podemos procesar mejor en nuestro día a día, tanto para cuestiones de sufrimiento, por ejemplo, pero como lo que tú dices, en nuestras relaciones diarias, en cómo juzgamos a los demás, en cómo percibimos lo que nos pasa cuando en realidad pues debiéramos tener una mentalidad más amplia, ¿no? Y deberíamos entender que en todo eso está actuando eh, la Jokma, está actuando la sabiduría de Dios. A veces no es tan visible porque la sabiduría de Dios no es una cuestión de momentos o de actos, sino es algo más amplio. Pero reconociendo que en algún punto se va a demostrar esa sabiduría y que nosotros debemos actuar conforme a esa sabiduría, la sabiduría que nos han transmitido estos libros que hemos analizado, pero que al final la base para que actúe esa sabiduría es la reverencia a Dios, el temor de Dios. Entonces, si tenemos un problema con un hermano, ahí debemos actuar con sabiduría y ver la amplitud de lo que implica, ¿no? Si tenemos una injusticia en el trabajo, debemos actuar con sabiduría. Si en nuestro matrimonio tenemos alguna situación con nuestra esposa o con nuestros hijos, ahí está la sabiduría. O sea, todo eso lo debemos aterrizar en nuestro día a día, como bien dices. Y si no lo hacemos así, pues no nos está sirviendo de mucho, ¿no? Esto que estamos reaprendiendo o que estamos aprendiendo. Pero muchas gracias, Ángel. Sí, ese es el propósito precisamente de estudiar estos libros de sabiduría. Adela, ¿quieres comentar? Sí, sí, Miguel, yo quiero agradecer primero, es el segundo taller que yo tomo contigo. La verdad, el otro de los estudios literarios creo que no lo diste. No, Sí. sí, no lo diste tú. Y entonces, desde ahí, ¿cómo me llama la atención la forma como Dios te utiliza a ti para explicar las cosas, para transmitirlo? Yo de veras lo agradezco mucho. Y en resumen de esto que dices, pues sí, prácticamente es llevarlo en acción todos los días, y practicarlo, ¿no? A mí me quedó muy claro, por ejemplo, hay una alabanza que dice, las bestias del campo reflejan tu poder. Yo cada que escucho esa alabanza, me imagino, por ejemplo, los animales, el cielo y todo eso, y ahí es donde yo veo, digo, Dios, pues ahí se ve tu poder, ¿no?
Y lo que tú decías que la confianza en Dios que nos nace es a través de la reverencia y el temor de Dios. Y eso va acompañado también de que tengamos la fe, la confianza y aún en el sufrimiento, porque la verdad, yo hace 43 años yo tuve un accidente de muerte y yo decía, cuando conocí de Dios, ¿por qué me habían pasado tantas cosas? Pasaron muchas cosas y hoy sigo teniendo secuelas de eso y sí he tenido ese dolor, ese sufrimiento, pero hoy me queda más claro que eso es lo que Dios me ha enseñado a través de todo este tiempo para poder este confiar, tener fe en que Dios ha estado ahí conmigo, ¿no? Y reconocer humildemente que yo soy tan pequeña a comparación de lo que es Dios, ¿no? Y eso a mí me llena de gozo cada día de saber y mirar lo que ha hecho Dios a través de, cuando tú pones el ejemplo del humano, ¿no? El cuerpo y todo eso, y aún desde que uno nace, ¿no? ¿Cómo Dios puede crear todo eso, ¿no? Eso a mí siempre me ha quedado muy claro y hoy pues me quedó mejor, más claro entender lo que es Job en la Biblia, porque yo no lo había entendido bien y sí me quedaban muchas dudas, pero hoy, con el final de esto, a mí me da es el entendimiento de que para todo eso y llegar a la sabiduría de Dios es reverenciarlo, respetarlo sobre todo para poder llegar a todo eso. Gracias. Gracias, Adela. Pues sí, qué bueno que les haya llevado a pensar y repensar en lo que me comentan, porque esa es la idea. Entonces, yo creo que conforme vamos estudiando más y mejor, vamos teniendo más reverencia hacia Dios. Y eso se tiene que mostrar de una u otra forma en nuestra vida diaria. Entonces, por eso hay que seguir estudiando mucho estos libros, porque nos llevan a darnos cuenta de eso. Digo, si ya habían leído antes los tres libros que revisamos, yo creo que ya entendían ciertas cosas. Y ahorita con darle otra revisada, como que todavía se nos abre un poco más el panorama y nos lleva a decir, ah, caray, esto no lo había visto y está ahí. Y es asombroso, ¿no? Es asombroso cómo Dios piensa, cómo Dios nos transmite eso. Y nos lleva a confiar más en Dios. Y esa confianza nos lleva a que posiblemente a lo mejor si nos pasa algo el día de mañana, recordemos nuestra mirada no se va a reducir, sino va a seguir ahí porque ya lo hemos pasado. Y eso es lo que pasó con Job. Job ya, yo creo que le vuelve a pasar algo similar, ya tuvo la experiencia y ya no se va a cerrar de nuevo como le sucedió, ¿no? ¿Lo quieren ver justificado? Sí, o sea, es justificado que se haya ensimismado, pero con lo que vivió y con lo que Dios le contestó, él ya no se va a encerrar. Pues bueno, Dios lo volvió a bendecir, ¿no? Entonces, y era vez, es eso, bendecir, o sea, fue un regalo de Dios, no fue como que se lo mereciera nuevamente por lo que te pasó, sino fue un regalo de igual manera, el multiplicarle lo que tenía. Pues listo, muchas gracias, hermanos, hermanas, por conectarse. Este curso nada más es el único que voy a dar en este año, porque se juntan trabajos y demás. Yo espero el siguiente año poderles ofrecer otro curso para que también pues puedan, si es algo que les ayudó, que les llamó la atención, pues puedan compartirlo con discípulos con los que tienen trato para que pues pueda haber más discípulos para que se beneficien de esto. Pienso hablar del Sermón del Monte en un próximo discurso en un próximo curso que creo que va también relacionado a lo que vimos ahorita de la literatura de sabiduría. Este, y mi intención es esa, o sea, es servir a la iglesia en ese sentido, de ofrecer esta información para quien lo quiera, ¿no? Y por otro lado, también ya voy a ser socio de Fundación Proyecto Esdras, la fundación que tiene Arturo para dar los cursos. Y también a través de esa fundación voy a estar participando en dar cursos, pero eso sí van a tener un costo.
De igual manera, pues, quien pueda tomarlo y tener, pues, ese acceso, digamos, pues ahí vamos a estar. Entonces, quien no pueda, pues voy a estar dando estos cursos gratuitos de parte de la iglesia, que yo creo que son necesarios y que yo creo que es útil para todos. Y los otros cursos más especializados, pues van a ser a través de la Fundación Proyecto Esdras, ya con un costo. Entonces, pues la invitación está ahí, a cualquiera de los dos o a los dos, y pues ahí vamos a estar sirviendo de esa manera. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas, por su participación. Sus comentarios fueron de gran ayuda y permitían a que siguiéramos explorando más acerca de la sabiduría de Dios. Y pues muchas gracias por todo por toda la participación, y sé que también esto pues les puede ayudar mucho en su día a día. Y pues listo, con esto concluimos este taller.